Señor, Señor, necesito que tú transformes mi vida. Gracias, amado Espíritu Úneme Santo. a tu río, Oh, Señor. dame vida. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu Sí, dile al gloria, Señor. Derrama tu gloria sobre mi vida, Jesús. Ven, Señor, Derrama tu gloria. Ven, Señor. como Tú dijiste, Señor, derrama que enviarías tu sobre nosotros el gloria, Espíritu Santo. derrama Y vino, tu Dios mío, gloria. vino sobre la iglesia primitiva. Y desde este momento está Vence acompañando a tu mis pueblo, tinieblas levantando tu iglesia, sanando, restaurando, con tu liberando. Señor, Dios mío, ahora te pedimos que tu maravilloso y bendito Espíritu Santo Sé mi ahora se fuerza transforme las vidas, los corazones de este lugar, en esta oh casa, Señor, y en todo Chascomús. Tu gloria se manifiesta, derrama, Señor, derrama tu maravillosa presencia, que Chascomús conozca que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo tiene poder. Espíritu Santo, glorifica a Jesús en esta ciudad, manifiesta tu gloria, derrama tu poder en esta ciudad y en todo lugar donde se invoca el nombre de Jesús. como Ven, Señor. dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Dile al Señor, ven Jesús, lléname más de ti, llena mi vida. Envuélveme, Señor. Envuélveme en tu presencia maravillosa. Seguimos adorando al Rey, seguimos adorando. Cantamos. El Espíritu Santo viene y se apodera La presencia de Dios está en este de lugar. este lugar y Él de cada quiere lugar impartir donde estamos ahora conectados. bendición, liberación en cada Y lo vida. que una vez Él hizo, quiere impartir en este momento. lo hará otra No vez te en nosotros. pierdas. Y aún Este momento, mayor. abre tu corazón, Te abre tu bendecimos, corazón, abre Señor. tu corazón.
Te adoramos. Quiero más de La ti. tierra está llena de tu gloria y eres bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Bienvenido, bienvenido a tu casa. Gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo. Oh, Gracias. eres fuego en el monte y agua en desiertos. Respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Señor, manifiesta tu gloria. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Otra vez, Señor, otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Gracias, Espíritu Santo. Santo Espíritu, ven, muévete. Tú eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz
Espíritu, ven, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, Reconocemos que sin ti, dulce Espíritu Santo, nada ven, muévete. fluye a través de nuestras vidas. Te pido que tomes, Señor, Santo mi vida en este momento Espíritu, para dar tu palabra, para ven, anunciar al pueblo tu verdad. Señor, sin ti, bendito, nada somos. Te necesitamos. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Rey. Él es digno, Él es digno, Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Él está aquí en este lugar. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos. Vamos a seguir hablando el tema que estábamos hablando el día sábado. Vamos a añadir a la revelación que Dios va a estar añadiendo, a la revelación que nos estaba hablando el sábado. Estábamos hablando de un espíritu inmundo que suele atacar a la iglesia, la vive atacando y muchas veces logra cumplir sus propósitos. Ese espíritu inmundo trae a nuestras vidas un estado que nos impide poder fluir en la comunión con Dios y cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Amén, gloria a Dios. Entendemos que ese espíritu continuamente ataca a los cristianos y hoy vamos a ver cómo contrarrestarlo y cómo vamos a comprender aún más cómo opera. Hablábamos la otra vez que ese espíritu provoca primero y principal dureza de corazón. Es una de las cosas que ese espíritu demoníaco hace. Ahora lo extraño que es un espíritu de las tinieblas, pero lo envía Dios. ¡Wow! ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo puede Dios enviar ese espíritu? Sí. Vamos a entender por qué Dios envía ese espíritu. Muchas veces lo hace como juicio, como castigo debido a la dureza de corazón. Y ese espíritu lo que provoca es mayor dureza. Es un espíritu de juicio. Por eso el Señor nos advierte que no debemos descuidar nuestra comunión con Él, nuestra comunión con Dios. Provoca dureza de corazón. Otra de las cosas que provocaba, recordamos, era incapacidad para poder comprender. La persona no comprende las advertencias de Dios, no comprende lo que Dios quiere hacer a través de uno. Entonces la persona empieza a poner excusas, puede aparecer todo tipo de señal en la mente de una persona. La persona se excusa para no asistir a la iglesia, para no congregarse, para no leer la Biblia, para no tener un tiempo para Dios, excusas. O excusas también con respecto a su propia capacidad. El espíritu de estupor te dice, tú no sirves para eso, tú no tienes la capacidad, vas a pasar vergüenza, no es tu tiempo. O estás enfermo y esa enfermedad te impide tener libertad para trabajar para el Señor. Yo te digo que no importa la enfermedad, la discapacidad, lo que la persona tenga, todos podemos servir a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Conocemos la historia de Nick Vujicic. Creo que se dice así, Nick Vujicic, creo que es, sin brazos, sin piernas, sin ninguna preocupación, decía él. Él nació sin brazos y sin piernas. Sin embargo, con su mensaje motiva, alienta, exhorta y bendice a millones de personas en el mundo. Es empresario y tiene una familia feliz. Y tú y yo que tenemos todo, viene a veces ese espíritu de estupor y te dice, tú no sirves, eres un inútil o un inútil. ¿Cómo puede ser que nosotros con la inteligencia y la capacidad que Dios nos ha dado, muchas veces caigamos en las mentiras de ese espíritu de estupor? A ti te digo que estás conectado en vivo en este momento a través del Facebook. Jesús quiere hacer algo a través de tu vida. Y tú tienes que decir, heme aquí, Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente te fortalece, Él te prepara, Él te capacita, Él toma tu vida y hace conforme su voluntad.
¿Cuántas veces limité yo a Dios en mi vida? Puse excusas. Muchas veces hasta dije también mentiras para zafar de la responsabilidad. Recuerdo cuando yo era joven. Dios mío, perdón, Señor. Eso pasó hace muchos años. Más de 20 años atrás. Mi pastora me quería poner a predicar. Y yo en mi mente maquinaba, hermano, cómo sacarme el lazo de encima. Sabía que no tenía ninguna excusa. Yo digo, miren la ceguera espiritual que tenía de ese tiempo. Yo digo, si digo alguna palabra soberbia, ella va a desistir. Entonces va a decir, no, este es un soberbio. Y dije una ridiculez. Dije, no, yo no voy a... Porque yo soy más espiritual que todos ellos. Mentira, yo lo dije como para... Como que la pastora diga, No sabía cómo zafar de predicar. No quería predicar, no quería hablar la palabra de Dios. Me conformaba en aquellos años a estar detrás de un teclado. Y quiero anunciar que el pastor va a volver a tocar el teclado. Gloria sea al Señor. Así que vamos a volver a tocar el teclado. Este es un talento también que el Señor puso en mi vida. Y todos los talentos que Él nos ha dado, tenemos que trabajarlo, Porque un día va a venir el Señor y ¿qué hiciste con el talento que te di? A ti que estás en el Facebook, a través de esta cámara, a través de aquella, no sé. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? Yo usé muchas excusas, hermano. Creo que me las conocía todas. Pero para Dios no hay excusa que valga. Dios sabe, y me río ahora, pero no me reí en el tiempo que Dios me procesó, No era para reírse. Dios trató con mi vida, Sacó la chancleta o el cinto ungido, y el Señor me encaminó. Gloria sea al Señor. Y estaba escuchando ayer y me gozaba escuchando el testimonio de Juan Carlos Harrigan cuando dice que Dios lo llamó para ayunar 7 días y le dijo, tienes que ayunar 7 días. Y dice que por años lo llamó a que ayune 7, dice que cerca de 12 años lo llamó, 12 años llamándole Dios, hablándole a través de profetas, a través de pastores, el Señor le revelaba a él y él no quería entrar. 7 días de ayuno, Señor, me voy a morir de hambre, Señor. Y para colmo él siempre dice, yo era más comelón que un dragón, decía. Y dice que el Señor lo llamó hasta que un día no pudo más resistir la voz del Señor. Es que Él es irresistible. El Señor es irresistible. Y dice que en un momento Él se determinó a hacer el ayuno. Comenzó a ayunar. Se encerró. Él tenía que estar encerrado 7 días. En ayuno. Orando a Dios. Dice que lo que hacía era oraba y tomaba agua. Oraba y tomaba agua. Los primeros días dice que empezó a sentir como dolor de cabeza, empezó a sentir algunos malestares, pero era porque el cuerpo empieza a eliminar toxinas. Escucha bien esto, el ayuno está comprobado por los médicos científicamente que produce eliminación de toxinas, porque ¿a través de qué entran las toxinas? A través de la comida. Comemos tantas cosas diversas que no solamente trae nutrientes la comida, sino que también hay toxinas, Conozco de personas que cuando tienen, ¿cómo es que le llaman? Estreñimiento, le llaman cuando no andan de cuerpo, se descomponen, andan mal. ¿Por qué? Porque eso que está ahí le sigue contaminando todo, el interior, porque son toxinas que contaminan el cuerpo, lo enferman. Entonces él lo primero que sentía eso, pero era porque su cuerpo eliminaba toxinas, se iba purificando. Gloria sea el nombre de Jesús. Se iba purificando su cuerpo, pero ya al segundo día se sentía bien, al tercer día se sentía mejor, al cuarto día, bendito sea Dios, por la presencia de Dios en su vida, él podía estar, gloria sea al Señor, bien. Y al cuarto día se le aparece el Señor Jesús. Señor Jesús se manifiesta su vida y le dice, me has demostrado tu determinación, entrega el ayuno. Has cumplido, le dice el Señor. Pero Señor, no eran 7 días. Yo te dije 7 días, pero era para probar tu corazón. Pero tú lo has hecho de corazón.
Así que es suficiente, le dijo el Señor. Le dijo, Señor, pero ¿y si sigo haciendo hasta los 7 días? Le dice el Señor, si tú lo sigues haciendo, será para complacerte tú mismo nomás. Porque el Señor le había dicho, hasta acá. Era una prueba como la de Abraham. ¿Qué le había dicho Dios? Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único, el que amas, ese que tú tanto quieres, que tanto me pediste por él, ese que tú lo cuidas y lo mimas todos los días y me agradeces todos los días por él, ese quiero que me lo ofrezcas en holocausto. Ay, Señor. El sacrificio. ¿Verdad que el sacrificio duele? Es que si no duele no tiene valor. El sacrificio duele. El sacrificio duele. Duele dejar costumbres que a nosotros nos agradaban. Una persona que se la pasaba muchas horas frente al televisor, le duele de repente tener que dejar esas horas en las que disfrutaba de la televisión. David Wilkerson, un predicador que ganó a miles para Cristo, él fue usado por Dios para traer a los pies de Cristo a pandilleros, delincuentes. Él se metía en ese ambiente y Dios lo usaba y los rescataba, pero para llegar a ese nivel tuvo que hacer un sacrificio. Él era un predicador común y cualquiera, pero que miraba mucha televisión. Y un día el Señor le dice, si tú me dedicas a mí las horas que le dedicas al televisor, verás cómo yo te voy a usar poderosamente, le dijo el Señor. Y él, era lo que más le dolía, la televisión. ¿Verdad que la televisión a veces nos produce ese embotamiento? Es un espíritu de estupor obrando. La persona queda embotada horas frente al televisor. Y después de mirar tantas horas uno se arrepiente. Pues, ¿para qué estuve tantas horas mirando pavada? ¿Por qué no oré mejor por mi familia? ¿Por qué no oré por esto? ¿Por qué no intercedí? ¿Por qué no leí la Biblia? ¿Por qué no me preparé para servir al Señor? El tiempo pasa y Dios me exige servirle. Entonces le viene el arrepentimiento, lo digo por experiencia. Entonces dice que David Wilkerson agarró y publicó, Señor, voy a hacer una prueba. Si esto es de ti, si es de ti que tengo que hacer esto, Señor, voy a publicar en el diario que vendo el televisor. Y publicó en el diario que vendía el televisor. Ni puso el precio que pedía, nada. Llamaron al otro día automáticamente, ni bien salió el aviso al otro día, alguien interesado en el televisor. Dice, yo estoy interesado en comprarle el televisor. Ni siquiera sabía cuánto pedía. ¿Cuánto pide? Pido tanto. Bueno, luego lo pasó a buscar. Así que fue, esa persona le trajo el dinero, ni probaron el televisor, nada, y se lo llevó. Era Dios que le había mandado. Andá a saber si no era un ángel que vino acá al televisor y lo botó al televisor. No sabemos. Pero sabemos que a través del sacrificio Dios manifiesta su gloria. Y Juan Carlos Harrigan cuenta que cuando pudo cumplir con ese ayuno, porque el Señor le había dicho a través de palabra profética, le había dicho, cuando cumplas con el ayuno que te exijo, los cojos caminarán. Cuando tú ores por los ciegos, ellos verán, los sordos oirán. Hay tremenda ganancia en hacer la voluntad de Dios. Pero el espíritu de estupor te dice, no va a pasar nada. Mentiroso Satanás, dijera Gigi Ávila. Mentiroso Satanás. Sí, cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, nuestra vida estancada se empieza a remover, Como decía el coro, mueve el estanque en mi ser. Es real lo que dice la Biblia, que había un estanque, el estanque de Betesda. Realmente de vez en cuando descendía un ángel. No es que está contando un mito la Biblia, es real. Y ese ángel, cuando agitaba las aguas, el primero que corría y se zambullía en esas aguas, era sanado de cualquier enfermedad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla haber visto eso! ¡Gloria a Dios! Pero un día vino aquel que manda a los ángeles, aquel que obra sanidad a través de los ángeles, aquel que es dueño de los milagros, el que tiene todo el poder, el que te creó a ti y a mí, el que tiene propósito. Y le dijo
a ese paralítico: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, pero cuando las aguas se agitan, alguien desciende antes que yo. Pero el Señor ahí lo sana, gloria sea al Señor. A veces piensas que Dios va a obrar a través de determinadas cosas, porque Dios obra a través del ayuno, Dios obra a través de sus siervos, Dios hace, pero de repente tú te puedes encontrar con Jesús como me lo encontré yo adentro de una camioneta. Gloria a Dios, en aquella camioneta Jesús vino y me sanó, gloria sea al Señor. No vino ningún famoso predicador, ningún ungido a poner la mano sobre mí para que yo reciba la sanidad. Y lo digo siempre y lo cuento para la gloria de Dios. Siguiendo con el tema, tenemos que entender que el espíritu de estupor nos quiere quitar, valga la redundancia, la capacidad de entender. Otra de las cosas que hace, pone duda, incapacidad de creer. ¿Será así? ¿Será que Dios quiere hacerlo conmigo? Che, pero yo soy demasiado malo. Yo hice muchas cosas malas. Yo hice muchas cosas que me avergüenzan. Yo quiero decirte que todos, no hay nadie acá que pueda decir: no, yo soy el más espiritual, como le dije a la pastora, yo soy más espiritual. Qué mentiroso. Tenía bastante pecado aún siendo cristiano, hermano. Aún siendo. Así que te digo a ti que estás mirando, gloria sea al Señor, a través de alguna de las cámaras: si has pecado, si has caído, si has vuelto atrás, si has retrocedido, Dios te dice: yo tengo nueva oportunidad para ti. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Vuélvete a mí mientras puedo ser hallado, dice el Señor. Búscame mientras puedo ser hallado. A mí el Señor me dio oportunidad, y cuando fui quebrantado, no rechacé más su misericordia. Corrí a sus pies y dije: Señor, perdóname, yo sin ti no puedo vivir. No puedo, acá estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y de ahí en más caminamos juntos con Cristo. Otra de las cosas que producía ese espíritu es la distracción, el desenfoque, la confusión. Nos distrae el enemigo, nos quiere desenfocar. Estás orando y tu mente vuela y piensa en la comida que tienes que hacer a la noche, en lo que te hizo fulano, o en alguna película, o cualquier cosa. Trae a la mente. Si a ti no te pasa, bueno, a mí me ha pasado. La distracción trata de distraerte. Tienes que reprender y echar fuera eso que te quiere quitar de la comunión con Dios. Y otra de las cosas que provoca, y es lo peor, cuando un cristiano ya se empieza a enfriar, vuelve a poner tu mente en tinieblas, te trae el recuerdo de lo que te han hecho, vuelve el dolor, empieza la ira y el enojo nuevamente a aflorar. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere volver tu mente en tinieblas, y llega un momento que te adormece y no te das cuenta que estás mal. No te das cuenta que estás mal. Pero hoy vamos a hablar de qué cosas provocan la operación de ese demonio, que el Señor lo reprenda. Y que, como ya les dije, lo envía Dios. ¿Para qué? Como juicio, como castigo muchas veces por la rebelión. Dios es soberano. Uno puede decir: pero ¿cómo Dios va a mandar un demonio? Dios es soberano. Dios es dueño de todo el universo. ¿Quién es el rey del infierno? A ver, que alguien me diga: ¿quién es el verdadero rey del infierno? ¿Quién? ¿Están de acuerdo con la hermana? ¿Es el Señor Jesús el rey del infierno? ¿Verdad que cuando uno dice: ¿quién es el rey del infierno? Y uno piensa que es Satanás. Si Jesús le quitó la llave, Jesús le quitó la llave del Hades y de la muerte. Jesús es rey en el cielo, en la tierra, en el infierno, en todo el universo. El rey es Jesús, es Él. Pero creemos que el rey es el rey del infierno, es el diablo. No. El diablo es un derrotado, es un vencido, fue vencido en la cruz y tiene que servir a Dios aunque no quiera. Sirve para los propósitos de Dios. ¿Sí? Lo dijimos, amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué provoca entrar ese espíritu de estupor en nuestras vidas? Una de las cosas, el pecado.
endurece el corazón y crea callosidades, vuelve el corazón insensible. ¿Vieron cuando yo toco la guitarra, pero ahora hace mucho que no toco la guitarra? Y hay guitarras y guitarras. Algunas son suavecitas que uno puede apoyar y uno no le duele tanto los dedos. Cuando agarro la guitarra de Sebastián, una guitarra maravillosa que tiene, esa sí que me hace doler los dedos. Porque es como electroacústica, tiene unas cuerdas, son duras, son para gente experimentada que toca la guitarra. Y si uno, como yo, que hace mucho que no toco la guitarra, la agarro, sí, la toco, pero ¿saben cómo que me dan los dedos, no? Hasta que se me hace, ¿qué? En la punta, callos. Cuando yo tocaba la guitarra seguido, íbamos visitando los geriátricos, íbamos lunes, miércoles y viernes, visitábamos con mi madre y con un grupo de hermanos, con jóvenes. Qué linda actividad para los jóvenes. Yo les digo que es maravilloso. Visitábamos geriátricos y hacíamos culto en los geriátricos. Alabábamos al Señor, les dábamos una palabra. ¿Y saben qué campo para evangelizar, qué campo maravilloso es el geriátrico? Porque es cuando los viejitos muchas veces se encuentran en esa situación de depresión, de angustia, porque muchos de ellos se sienten abandonados por su familia. Entonces ellos abren el corazón y se entregan a Cristo. Para uno después le da tristeza cuando uno llega y se entera que bueno, ya partieron. Tristeza de que partieron, pero alegría porque recibieron a Cristo y partieron con el Señor. Esa satisfacción de decir, Señor, un alma más para tu reino, un alma más que fue librado de la condenación. Una satisfacción. En ese tiempo que tocaba la guitarra tenía unos callos en los dedos, no me acostumbraba a tocar, no tenía ningún problema. La callosidad hace que perdamos sensibilidad. En este caso era positiva. Yo tenía a mi abuela paterna, mi abuela Felisa, falleció hace unos años. Se cree que tenía más de 100 años. ¿Y por qué se cree? Porque no sabían la edad de ella. Debido a que ella le hicieron, en la época de Eva Perón, le hicieron un documento, viendo más, porque ella no tenía documento, era indocumentada, criada en la montaña. Le hicieron un documento calculando más o menos a vista la edad que tendría para que pudiera votar, en el tiempo de Eva Perón, para que pudiera votar. Entonces, mi abuela vivía en el campo, ella era media india, era ajena, no conocía las cosas tecnológicas, no conocía lo que era un foco de luz. Un día le dijeron a la abuela, abuela, apagá la luz. Y se subió a una silla y empezó a soplar el foco. Le hacía el foco. Y por ahí la vieron a la abuela y la abuela estaba con la chancleta que le iba a pegar al foco. No sabía cómo apagar la luz. Yo iba un día con mi abuela, teníamos que hacer kilómetros por la montaña, por la piedra. Yo iba arriba de un burro. No daba más de las piernas. Mi abuela con 80 años, ¿no saben la agilidad que tenía? Es impresionante. Ella iba con unos zapatitos viejos, pero de repente se sintió incómoda con los zapatitos. ¿Y saben qué? Se descalzó. Y cuando se descalzó, me muestra los pies. Parecía que pegado al pie tenía otra suela. ¿Y saben lo que era esa suela? Era la callosidad de vivir caminando descalza entre las piedras. Y entre las piedras filosas, yo con zapatillas caminaba entre las piedras y me dolían los pies. Y ella andaba como si nada. Alguno dirá, está exagerando el pastor. El que no quiere creerlo, que no lo crea. Pero es así. Los indios vivían así. Tenían, pero esa callosidad. Bueno, quiero decirte, esto es un ejemplo, para decirte que también hay corazones que se vuelven espiritualmente con una callosidad que les impide ser sensibles a la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, vamos a ver una de las cosas que producen en el corazón una callosidad que le impide ser sensible a la voz de Dios. Dios habla con voz audible, pero también habla generalmente en el silbo apacible. Es un susurro y hay que estar atento. A veces no es fácil percibir la voz de Dios, pero a veces se hace sentir el Señor. Yo lo he sentido la voz de Él.
y deseo sentirla siempre. Gloria sea al Señor. Cuando Él se hizo sentir en mi vida, produjo cosas maravillosas en mí. Gloria sea al Señor. Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, y esto es una advertencia, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse de Dios, apartarse del camino del Señor. Y le hablo a algunos que se han apartado hace tiempo y ya no tienen ni deseo de ir a la iglesia, ni sienten amonestación en su corazón, ni nada que les diga es tiempo de volverse a Dios. Quiero decirle que tu corazón se ha encallecido. Que nadie tenga, dice, es una advertencia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No le está hablando a incrédulos, no le está hablando a no creyentes. La carta de los Hebreos está dirigida a la iglesia. Está dirigido a los hebreos convertidos al cristianismo. Porque hay cristianos que tienen corazón duro y el pastor los invita y no vienen a la iglesia. Y la hermana los invita, ora, interceda y no vienen, no les importa. ¿Saben por qué? Porque su corazón se ha encallecido por el engaño del pecado. Y ahí lo vemos en el versículo 13. Antes, exhortaos. ¿Qué es exhortaos? Muchas veces tomamos la palabra exhortación como un reto, como una reprensión. No, exhortación es animarse. Yo os exhorto, decía el pastor, yo los animo. La palabra exhortación significa animar, hacer que la persona se entusiasme por algo, animarlo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Gloria a Dios. Hay hermanos con los que tengo comunión y comunicación todos los días, continuamente, como el hermano Sebastián, la hermana Elizabeth. Continuamente nos alentamos y nos estamos amonestando o hablando o compartiendo palabra. Continuamente. Gloria sea al Señor. Y la Biblia dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy, ¿por qué? Porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. No sabemos, no importa la edad, no importa nuestra salud, nos podemos ver saludables y un día, ¡tum! Pero nosotros debemos declarar: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y quiero decirte que el pecado, cuando es practicado en medio del pueblo de Dios, surge la dureza de corazón. El pueblo se insensibiliza, se acostumbra a vivir en pecado, pierde el temor de Dios y vive la vida como si nada. Se produce esa palabra que dice: hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Se produce una ceguera espiritual. Incluso pastores que viven también una vida engañada por el pecado. Por eso hay pastores vemos que hay pastores recasados. Me perdonen algunos, pero tengo que decirlo. Se divorcian, se casan, se divorcian, se casan. Y creen que así Dios... ¿Y saben qué? Son respaldados por Dios, pero por causa de las almas. Por causa de las almas. Predican, las almas se convierten. Oran por los enfermos se sanan. Y creen que porque son respaldados por Dios, son aprobados por Dios. Y no lo son. El Señor lo dijo. Le ha dicho a varios siervos: mi respaldo no significa aprobación. Yo respaldo a mis siervos porque amo a mi pueblo. Así dice el Señor. Yo los respaldo porque amo a mi pueblo. Pero hay muchos que son usados por mí que no entrarán en mi presencia. Serán solamente puentes para que otros entren. Serán eslabones para que otros suban, pero ellos no pasarán. Se cumplirá esa palabra en la cual Jesús dijo: muchos vendrán diciéndome: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No sanamos enfermos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? Y yo les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad.
El ser usado por Dios no es sinónimo de ser aprobado por Dios. Para nada. Gloria sea al Señor. Puede venir una persona cargada de pecado que se arrepintió, se humilló ante el Señor, nunca trabajó para el Señor y parte y entra directo al cielo. Gloria sea al Señor. Y alguien puede haber trabajado para Dios durante años, trabajado incansablemente, pero descuidó su santidad, descuidó su comunión y perdió su salvación. Hay testimonio de ello. Hay testimonio de ello. Temamos, pues, dice. Temamos, dice la palabra. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra de las cosas que provocan entrar el espíritu de estupor es rechazar la voz de Dios. Esta es una de las más clásicas. Cuando Dios habla y la persona se hace la desentendida. Dios habla y la persona no escucha. Dios habla y la persona sigue ignorando el llamado de Dios, el pedido de Dios, lo que sea. Llega un momento que Dios no habla más. No es que Dios no hable, sino que el corazón se encalleció a la voz de Dios. Ya no siente la voz de Dios. No siente aquello en lo cual Dios lo amonestaba. Rechazar la voz de Dios. Hebreos 3. Capítulo 7 y 8. Perdón, capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. La tentación. El enemigo es el tentador. Va a traer tentación. Quisiéramos nunca ser tentados, pero es necesario. Jesús dice que vendrán tropiezos y que es necesario que vengan tropiezos para que se manifiesten los que son aprobados por Dios. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, dice el Señor. Mejor le sería al tal hombre atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Tenemos que tener cuidado con los consejos que damos. Nuestro consejo puede destruir a alguien si no es adecuado a la palabra de Dios. Y hoy en día vemos que incluso hay predicadores y ministros que en vez de dar consejos conforme a la palabra, dan consejos conforme a la psicología, conforme a lo que el ser humano piensa, conforme a pensamientos humanistas y no conforme a la palabra de Dios. La persona que recibe el consejo lo toma como que viene de parte de Dios y es un consejo contaminado que lo lleva posiblemente a perdición y fue provocado por un ministro. ¿Sí? Es que también nosotros debemos cuidarnos. Si Pedro mismo fue usado por Satanás, ¿o no? Pedro mismo en una oportunidad fue usado por el diablo, en otra oportunidad fue confundido por el diablo y se comportó hipócritamente, y eso en el libro de los Hechos. Tuvo que ser amonestado por el apóstol Pablo. Nadie está libre. Hoy en día yo te predico, pero yo también debo autoexaminarme y yo mismo debo también recibir consejos de mis hermanos y escuchar la voz del Espíritu Santo. No hay nadie infalible. ¿Quién en la Biblia era infalible? Solamente Cristo. Porque si vemos los personajes bíblicos, todos iban cometiendo errores. Y vemos algunos que eran muy amados por Dios, como Salomón. La Biblia dice que Salomón era amado por Dios. Cuando nació, Dios mandó un profeta a decirle: será su nombre Jedidías, amado por Dios. Mas también le pusieron el nombre Salomón. Y Dios se le apareció 2 veces. Dios estaba complacido con Salomón, lo levantó para que le edificase templo. Fue el primer rey de Israel que edificó templo para Dios. Nunca había habido un templo para Jehová Dios. Había habido tabernáculo desde el tiempo de Moisés. Tabernáculo era una tienda maravillosa, con un significado. Un día, si Dios me permite, voy a dar una enseñanza sobre el tabernáculo de Moisés, que cada cosa, cada instrumento, cada color simbolizaba algo de Cristo. El tabernáculo de Moisés, es maravillosa la enseñanza. Pero Dios levantó a Salomón
Dios le agradó tanto a Salomón. Llegó un momento que el Señor se le apareció a él, porque Salomón hizo muchos sacrificios a Dios. Salomón en su comienzo estaba muy temeroso y se humilló ante Dios y dependía de Dios. Me hace recordar mis comienzos y le ruego al Señor que siempre me mantenga así. Cuando comencé de pastor, qué miedo tenía, qué preocupado que estaba. Después me empecé a sentir como más calmado, pero después digo, no, Señor, manténme humillado. Tenemos que estar humillados, no tan confiados y menos en nosotros mismos. Confiemos en el Señor. Mantengámonos humillados. Pero Salomón estaba tan temeroso que él clamaba a Dios y se le apareció el Señor y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Señor, le dijo, tu pueblo es tan grande y yo soy joven e inexperto. Dame corazón sabio para poder gobernar tu pueblo tan grande. Y dice que le agradó tanto a Dios esa petición. Le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni fama, ni largos días de vida, ni la vida de tus enemigos. Por eso dice, te voy a dar sabiduría como a nadie le he dado y además te daré lo que no me pediste. Riqueza, fama, honra, poder, todo le dio a Salomón. Salomón tuvo todo lo que un hombre soñaría tener, se lo dio. Fue un hombre tan sabio que escribió 3 libros de la Biblia: Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Con una sabiduría, hasta el día de hoy lo seguimos leyendo porque están inspirados por el Espíritu Santo. Pero Salomón, dice la palabra de Dios, que llegando a la vejez, él cometió un error, cometió varios, como podemos cometer cualquiera, que Dios nos libre. Empezó a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer. Empezó a acumular riquezas por demás. Ya Dios lo había hecho rico, pero él empezó a acumular riqueza por demás, cosa que Dios había demandado que no se hiciera, los reyes, que no hicieran eso. Había juntado caballos para sus ejércitos, había acrecentado sus ejércitos cuando Dios le había dicho que los reyes no tenían que hacer eso para que no dejaran de depender de Dios. Y otra cosa le dijo el Señor, que no junten, que no tuvieran mujeres extranjeras, que no tuvieran mujeres en demasía. Y Salomón se hizo una colección de 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Mujeres, pero ese hombre, y dice que en su vejez las mujeres desviaron su corazón. Por eso no debemos descuidarnos, porque el diablo sabe cuál es nuestra debilidad. Y aunque digamos, no, yo no voy a hacer esto, siempre debemos estar velando. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces tiene cada sueño de mí que yo me asusto y yo digo, Señor, y son todas como advertencias, como avisos de Dios. Dios me está cuidando, me cuida de una manera, de otra, y se lo dice a mi esposa. Ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, ten cuidado con lo otro, con esto y aquello, y se lo muestra a mi esposa. Entonces amanece mi esposa, Luis, el Señor me mostró esto, aquello, y ya empezamos a orar, a quebrar. Doy gloria a Dios. Dios nos pone sobre aviso, bendito sea Dios. Pero dice que Salomón, su corazón se desvió y empezó a hacer templos y altares a diferentes dioses paganos. Salomón, mis hermanos, se cree que no fue salvo, porque cuando fue amonestado no se humilló ni se arrepintió, persiguió a aquel que lo amonestó. Se había encallecido su corazón, se había endurecido, había rechazado la voz de Dios. Si le pasó a Salomón, también nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos. El hombre más sabio de la historia después de Cristo, el hombre más sabio, cayó. Mis hermanos, si nosotros no vivimos aferrados a Cristo, ¿qué nos puede pasar? ¿Por qué estás en el camino de Dios? ¿Por lo bueno que eres? No, estamos en el camino de Dios por su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Tercero, ¿qué cosas provoca entrar al espíritu de estupor? Pérdida de la comunión con Dios. Pérdida
de la comunión con Dios, descuido espiritual. En Mateo 26, 40-41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a orar y decimos, oh, Señor, estoy cansado, quiero descansar? Y vamos primero a dormir una siesta o a dormir. Me pasa a mí, hermano, me pasa a mí. Y Dios nos dice, no, pero tienes que tener tiempo conmigo. Cuenta Benny Hinn, la unción fluía a través de él, el poder de Dios, el Espíritu Santo, obraba milagros. Una vez viajó creo que era Miami. En la mañana, un culto de gloria, los enfermos eran sanados, el poder de Dios caía tremendamente. Fue maravilloso. Entonces quedaba un culto más para la tarde, para la noche. Entonces él de repente, como estaba en esa ciudad, creo que era Miami, no me acuerdo si era, dijo, voy a visitar a mi prima con su esposo, para comer con ellos. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nos desenfocamos de lo que estamos haciendo. Por pasar un momento que parece agradable, nos desenfocamos del propósito por el cual estamos en diferentes lugares, ¿no? Gloria sea al Señor. Y dice que fue a almorzar con ellos. Y cuando estaba almorzando con ellos y contándole las bendiciones, siente la voz del Espíritu Santo, el susurro del Señor, que le dice suavemente, le dice el Señor, Benny, ve a orar, le dice. Él conocía la voz del Espíritu Santo, pero él estaba comiendo con su prima y el esposo de su prima. Y él se sintió inquieto y dijo, Señor, estoy en casa de mi prima. No queda bien que yo los deje ahora y me vaya a orar. Quizás no quede bien con ellos, Señor. Perdóname, le dijo. Y el Espíritu Santo no dijo más nada. Cuando llegó la reunión de la noche, la presencia de Dios se movía, tocaba las vidas, pero cuando él subió a la plataforma a predicar, la presencia de Dios se fue. Todos quedaban perplejos, porque todos sentían que Dios se había ido, sentían que no pasaba. ¿Cuál era el problema? ¿Qué estaba pasando? El problema era que no pasaba nada. Dice que él, bajo la unción del Espíritu Santo, las palabras fluían con poder, pero en ese momento hasta le costaba predicar. No fluía, no había fluidez, no había manifestación del poder de Dios a través de la prédica. Y entonces se angustió mucho. Dice que fue para él el culto más angustiante y más largo. Se le hizo pesado y deseaba que termine rápidamente. Cuando termina al fin el servicio, él se va rápidamente al hotel corriendo, se encierra y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, Señor, no me usaste como otras veces? ¿Por qué no tomaste mi vida? ¿Por qué? Y le dice el Señor, Benny, ¿recuerdas que al mediodía yo te dije, ve a orar? Y tú me dijiste no porque estabas con tu prima. Señor, pero es que tienes que entender, yo cómo iba a hacer eso, Benny, eso también es parte del precio. Hay un precio. Hay un precio que pagar. Tiempo que dejamos de estar a veces con nuestros seres queridos. Hay un precio, hay un sacrificio. Dios pide, pero Dios pide porque quiere dar. Cuando Dios pide es porque quiere bendecir, no porque te quiere quitar algo para dejarte en la nada. Todo lo contrario, cuando Dios pide, Él es un Dios generoso. Él quiere bendecir. Él se complace en eso, gloria sea al Señor. Descuido espiritual. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere dormir,
La carne quiere comer, la carne quiere entretenerse, la carne no quiere orar. Esa es la lucha diaria que tenemos todos. Todos tenemos esa lucha, pero debemos vencer. Y más en estos tiempos el Señor está exigiendo aún más de la iglesia, porque Él viene pronto. Amén. 4, la incredulidad. La incredulidad hace entrar ese espíritu de estupor. Gloria sea al Señor. Hace entrar ese sentimiento de que como, ¿será posible esto? ¿Será que lo que el pastor cuenta es cierto? Marcos 16:14. ¿Será cierto que Jesús resucitó?, decían algunos discípulos. Dudaban de la resurrección de Cristo. Las 3 Marías les habían anunciado con vehemencia, con alegría, con gozo, con lágrimas en los ojos que habían visto al Maestro, y ellos no lo creían. No creían de aquel que había caminado sobre las aguas, de aquel que detuvo tempestades, que resucitó muertos, que sanó enfermos, que echó fuera demonios. No creían que hubiera resucitado. Es que lo vieron tanto como fue atormentado. Y entró incredulidad en sus mentes. Finalmente, Marcos 16:14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra? Les reprochó, o sea que los retó. Le pegó un levante a los discípulos. Les dijo que sea la última vez que le den lugar al espíritu de incredulidad, que sea la última vez. Dios le enoja cuando somos incrédulos, que dudamos de Él. Es por eso que el que duda no recibe nada de parte de Dios. Nada. Y quiero decirte que con la duda hay que luchar a veces. Yo tuve que luchar muchas veces para recibir algo de Dios. Porque la duda es un espíritu ladrón que te quiere robar las bendiciones de Dios. Te quiere robar el propósito. Te quiere hacer tener una vida miserable. Es un demonio que te quiere hacer perder lo que Dios tiene para tu vida. Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Los trató a sus discípulos de duros de corazón. Es que no importa que seas apóstol, profeta, maestro, puedes ser una persona dura de corazón. Perdónenme, mis hermanos pastores, pero una de las cosas que están sucediendo, pasa acá en Chascomús, pasa en todas las ciudades, o no sé, o en muchas, pero hay dureza en nuestro corazón. Me incluyo. Hemos pecado, hermanos pastores, hemos pecado. Todavía no estamos unidos genuinamente como Cristo desea que estemos unidos. La unidad es necesaria para ganar las ciudades para Cristo. Si como pastores cada cual peleamos por nuestro rancho, vamos a decir, cada cual por lo suyo, y no nos unimos, ¿cómo vamos a ver la ciudad ganada para Cristo? Tenemos que despertar. Si algún pastor escucha este mensaje, me gustaría que me contestaran a través de un mensaje, valga la redundancia, pero es la verdad. Doy gracias a Dios porque hay un pastor acá en Chascomús, quien amo mucho, el hermano Luis Romano. Me invitó el otro día a predicar, y él es un pastor que tiene esa carga en su corazón, la carga por la unidad pastoral. Tenemos que unirnos los pastores. Tenemos que fomentar la unidad, luchar por la unidad. El diablo nos ha mantenido separaditos porque sabe que la iglesia dividida no puede ser efectiva. Tenemos que estar unidos. Quinto, y ya estoy terminando, porque Dios envía ese espíritu como juicio. Y acá vemos la explicación. ¿Por qué Dios envía ese espíritu de estupor? Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Dice así, Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Oh Señor, gloria sea. Esta es tremenda. Esta palabra es tremenda, de Segunda de Tesalonicenses
te deja realmente perplejo, porque vemos que con Dios no se puede jugar, gloria sea al Señor, no se puede jugar con nuestro Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vemos que Dios se enoja cuando nosotros somos duros de corazón. Dios envía, dice, un poder engañoso, y en este caso le está hablando a aquellos que no han oído el mensaje, no han querido creer en Jesús. Entonces Dios le permite al anticristo tener un poder engañoso para engañarlos aún más. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que, al versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y quiero decirte que se refiere tanto a creyentes como no creyentes. No se complacieron en la verdad, no se complacieron en venir a la casa de Dios, no se complacieron en leer la Biblia cada día, se complacían en otras cosas, no se complacieron en orar a Dios. Y esto va para mí también, mis hermanos, que debemos cuidarnos, cuidémonos, porque el día está muy cercano. El día está muy cercano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y va a sorprender a muchos. Que el Señor no nos sorprenda a nosotros, sino que nos encontremos listos. Que estemos con lámparas llenas y preparadas. Dice que las 5 vírgenes prudentes, ellas estaban listas. Ellas, aunque cabecearon por un momento, pero sus lámparas estaban llenas de aceite, estaban preparadas, su corazón dispuesto. Cuando escucharon la voz, he aquí el Señor viene, el Señor ha llegado, salieron alegres a recibirle, mientras que las otras se espantaron porque no estaban listas. Era tarde para ellas. Que no sea tarde para ti, mi hermano, mi hermana, que no sea tarde para ti, gloria sea al Señor. Oh Señor, a fin de que sean condenados, dice la Biblia, todos los que no creyeron a la verdad. Y esta palabra que estoy predicando es una palabra de verdad. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Es injusto que le des la espalda al Señor después de tanto que Él te amó. Es injusto que no quieras sacrificarte por Él después de tanto que Él se sacrificó. Es injusto que no valores la obra de Él sabiendo que a Él le costó tanto. No te complazcas en la injusticia, complácete en la verdad. Gloria sea al Señor, gloria sea al nombre de Jesús, gracias al nombre de Jesús. Y cierro con este versículo de Romanos 13, capítulo 13, versículo 11, 12 y 13. Romanos 13, versículo 11, 12 y 13. Y esto, conociendo el tiempo. Iglesia, dice la palabra, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Iglesia, Dios te dice, levántate de ese sueño que te tiene adormecido, levántate, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está impresionantemente cerca. Está impresionantemente cerca. Siguen todavía los cataclismos y sucesos terribles en el mundo. Ya no los promocionan tanto a través de noticias porque es algo tan común. Terremotos en todos lados. Ahora vemos en España el volcán como está arrasando. En Nueva York hace poco, Nueva York, una inundación terrible hubo. Sigue habiendo caos en el mundo. Sigue habiendo caos. La venida del Señor está tan cerca, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria sea el nombre de Jesús. La noche está avanzada. ¿A qué se refiere? Hay tinieblas sobre la tierra. El pecado ahora ha abundado, ha sobreabundado el pecado. Ahora a lo bueno lo llaman malo y a lo malo es todo bueno. El mundo acepta todo lo malo como algo bueno, como un cambio de mentalidad, como un avance. Sin embargo, no se dan cuenta que el mundo está avanzando, pero hacia las tinieblas eternas. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el día? La manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Se acerca el día
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y nos advierte el Señor: andemos como de día. Gloria sea al Señor. Andemos como de día, honestamente. Honestidad, dice el Señor, honestidad. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Está hablando de 3 manifestaciones poderosas de la carne, la glotonería y la borrachera, el deleite del consumir, del placer de consumir, de la comida, de la borrachera. No en lujurias y lascivias. Está hablando de los deleites del sexo, que ahora lamentablemente ha entrado tanto en la iglesia, la fornicación, ha entrado tanto, incluso hasta la homosexualidad ha entrado en la iglesia. Señor Dios mío, oh Padre amado, espero que no me bloqueen el video por decir eso, pero hay que decir lo que la palabra de Dios nos dice. No en contiendas y envidia, y nos habla de la manifestación de los pleitos, las iras, los que enciende el enojo unos con otros. No, ninguna. Dios te lo resume en esta frase y dice en el versículo 14: sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo debo estar vestido? Del Señor Jesucristo. Y cuando estamos vestidos del Señor Jesús, ni el diablo no se puede arrimar a nosotros, porque estamos vestidos de Cristo. Y cuando estamos vestidos de Cristo, el diablo huye, nos ve y no nos ve a nosotros, ve a Cristo en tu vida. Entonces tienes poder y autoridad, y Dios va delante tuyo, vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Es tiempo de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanas y hermanos, Señor, para que ellos puedan, Señor, recuperar, Señor Dios mío, la capacidad, Señor, de ser llenos de ti, renovados en sus mentes. Dios mío, reprendo todo espíritu de sueño y de estupor y lo echo fuera de mis hermanos ahora, en el nombre de Jesús. Oro por los que están conectados en línea escuchando este mensaje. Reprendo ese espíritu de estupor, ese espíritu de sueño, ese espíritu que provocaba letargo en la vida espiritual de mis hermanos. Reprendo y echo fuera todo demonio, echo fuera de las mentes, fuera de sus vidas, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que impide la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas, sea echado fuera ahora en el poder y por el poder de la sangre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Él es el que obra milagro. Él es el que toca tu vida. Él es el que te restaura. Él es el que te despierta. Él es el que te aviva. Gloria sea al Señor. Que Dios produzca en este tiempo un despertar en todo su pueblo. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabarle. Y quiero decirles esto, que antiguamente no se llamaba avivamiento a cuando venía una manifestación poderosa del poder de Dios. No se llamaba avivamiento. ¿Saben cómo le llamaban? Le llamaban un despertar. Hubo un despertar en la ciudad de tal. Decían la ciudad de... Hubo un despertar en Azusa. En la calle Azusa. Un despertar en tal ciudad. Y era el avivamiento. Era el poder de Dios. ¿Por qué decía despertar? Porque hacía que la iglesia se levante, despierte, reaccione a través del poder de Dios. Yo deseo y oro que haya un despertar aquí y en todas las iglesias de Chascomús. Despertemos, iglesia, despertemos, pastores, despertemos en el nombre de Jesús. Alabamos el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano Sebastián. Gloria sea al Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Escucha bien esta letra. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.
me encuentro en la tierra, estoy separado y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Dirán, ¿por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Padre, en el nombre de Jesús, despierta tu iglesia en este tiempo. Muchos dirán en aquel día: Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué viniste y no me llevaste? Señor, que nadie de los que estamos aquí no suceda eso. Dios mío, despierta tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, ¡Despierta! pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Dios te dice: Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por esta revelación. Gracias por la activación por medio de tu maravilloso y bendito poder, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Amén. Nos despedimos con una canción más, Sebastián. Y será hasta el día miércoles a las 18:30. Miércoles 18:30. Y luego en octubre, todos los días a las 19. Amén. Glorias al Señor. Miércoles 18:30. De muchas Sí, Señor. se escucha aquí, Un estruendo. trae sanidad, Trae libertad, gozo y salvación. Es el río. Es el río del Señor, que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios, ese río nunca se va a secar. Oh, Señor, derrama ese río en medio de tu pueblo. Aviva tu iglesia, despiértala en este tiempo. Gracias, Dios. Suena el río, Gracias, Jesús, te alabamos. suena el río, en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Río! ¡Grita!
vaya en cada uno de mis hermanos, sus hogares y a cada uno de los que se conectaron en línea. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Gracias, Señor, te alabamos. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasan